Ok amigos, a continuación vamos a ver integrales que dan como resultado logaritmo natural. La idea es primero demostrar cómo es que se llega a la fórmula y luego empezar a aplicar la misma fórmula dentro de ejercicios que tengan algún tipo de dificultad mayor. Lo primero que vamos a recordar es que existe una fórmula que dice que la integral de 1 sobre x a la 1 es lo mismo que logaritmo natural de x más c, teniendo en cuenta que esta x debe ser un valor positivo y que en el denominador no puede existir una letra con un exponente mayor que 1. Si hay un exponente mayor que 1, el procedimiento es totalmente diferente al que acabamos de utilizar. Teniendo en cuenta esto, entonces a lo que nos vamos a dar de tarea es a tratar de demostrar que esto es cierto. Lo primero que vamos a recordar es que si tenemos una función que dice f de x es igual al logaritmo natural de x, entonces yo puedo reescribir esto como y igual al logaritmo natural de x. Luego debemos de recordar que yo puedo convertir esto en una función exponencial a ambos lados si escribo lo siguiente: e elevado a la y es igual a e elevado al logaritmo natural de x, recordando que la e es el número de Napier. Ahora, si la e es el número de Napier, por las propiedades de los logaritmos, e elevado al logaritmo natural queda de la siguiente forma. Podemos observar que se cancela la e y el logaritmo natural y nos queda solo la x al lado derecho. Al lado izquierdo queda completamente igual. Ahora pensemos que queremos derivar a ambos lados. Recordemos que entonces tenemos que escribir derivada del lado izquierdo es igual a la derivada del lado derecho. Esto nos lleva a recordar que la derivada de e elevado a la y es lo mismo que escribir e a la y. También debemos recordar que la derivada de x es lo mismo que decir 1. Pero si estuvimos derivando e a la y, también es importante tener que escribir e a la y por y' igual a 1. Esto debido a la derivación implícita. Si esto es cierto, entonces podemos afirmar que y', es decir, la derivada de y, es lo mismo que decir 1 sobre e elevado a la y. Ahora debemos de recordar que en esta sección habíamos dicho que e elevado a la y es lo mismo que escribir x. Entonces podemos afirmar que y' es igual a 1 sobre x. Este punto es muy importante porque es el que me va a ayudar para demostrar que la fórmula que estamos planteando al inicio es verdadera. Recordemos que si es cierto que la derivada de y es igual a 1 sobre x, entonces también es cierto que si integramos la derivada de y con respecto a y, va a ser lo mismo que si integramos 1 sobre x con respecto a x. Ok, debemos de recordar que la integral de la derivada de una función es igual a la función primitiva de donde surgió la derivada. O sea, lo que quiero decir es que la integral de la derivada de y es lo mismo que decir y, recordando que siempre hay que escribir la constante de integración. Al otro lado no vamos a integrar todavía, pero sí vamos a escribir exactamente la misma integral. Ahora recordamos que habíamos dicho que y era igual al logaritmo natural de x al inicio del procedimiento. Entonces podemos afirmar que el logaritmo natural de x más c es igual a la integral de 1 sobre x por dx. Y por lo tanto, la fórmula inicial termina siendo correcta. Es decir, la integral de 1 sobre x es lo mismo que decir
logaritmo natural de x más c. Y a continuación vamos a ver cómo se aplica la fórmula que acabamos de demostrar. Por ejemplo, aquí tenemos integral de 3 sobre x. Si podemos observar la fórmula original que acabamos de demostrar, dice que la integral de 1 sobre x con respecto a x es igual al logaritmo natural de x más c. Y en dicha fórmula tenemos un 1 en el numerador. Sin embargo, aquí tenemos un 3. Lo cual quiere decir que debemos de hacer algo para que nos quede similar a la fórmula original. Entonces vamos a escribir integral de 3 por 1 sobre x con respecto a x. Recordemos que esto se puede hacer porque 3 por 1 sobre x nos da como resultado 3 sobre x, entonces realmente no estamos cambiando la integral. Y también debemos de recordar que cuando tenemos una constante multiplicando a una función, podemos reescribir la integral como la constante por la integral de la función. Y en esta parte sí tenemos exactamente lo que decía la fórmula que acabamos de demostrar, 1 sobre x, 1 sobre x. Esto quiere decir que es igual a 3 por, recordemos que este 3 es este mismo 3, logaritmo natural de x más c. Y de esta forma estamos utilizando la fórmula que acabamos de demostrar para poder resolver una integral que no es completamente igual a la fórmula.